Bueno, la situación de los medios en Colombia, lo que arroja un reciente estudio de Reporteros Sin Fronteras con una organización colombiana que es FECOLPER, nos muestra existe una concentración en la propiedad de los medios por parte de dos grupos que a su vez tienen todo un emporio empresarial. Quiere decir que tenemos un oligopolio que dentro de él tiene un monopolio mediático. Esto es, dos familias, dos grupos económicos tienen realmente la información en el país, en términos de radio, de prensa y de televisión. Cuando vamos a mirar un poco la situación en la región, encontramos que tres familias son las dueñas de los medios en la región. Entonces quiere decir que la gente está recibiendo siempre la información de estos grupos empresariales que obviamente tienen sus propios intereses económicos y políticos, lo cual lleva o genera a que la información que estamos recibiendo como ciudadanos pues esté mediada obviamente por estos intereses de los grupos empresariales. ¿Qué pasa con el tema de que la información esté concentrada? Hemos observado varios fenómenos en Colombia. Por un lado, muchas de las emisoras de las regiones están transmitiendo la información que se produce especialmente desde los centros del país. Y en términos de lo que pasa en televisión, mucha gente lo que recibe también pues es lo que está pasando en términos de la jerarquización o en términos de la importancia que le puede dar el periodismo de Bogotá y no necesariamente el periodismo desde la región o el interés de la región. Entonces, por un lado, pues la gente no se está informando porque la información está siendo segmentada o jerarquizada de acuerdo con intereses diferentes a los que tiene la comunidad. Por otro lado, cuando la información está obviamente mediada o está coaccionada por los intereses económicos o políticos, lo que estamos haciendo es o se omite información o se está desinformando o estamos dando una información privilegiada de algunos sectores y no realmente de toda la comunidad. Cuando una sociedad no tiene en general una información adecuada o una cantidad de flujos de información, no puede hacerse una idea de lo que es la verdad. No podría conocer las diferentes miradas frente a un hecho posible. Está mirando una sola. Su capacidad de discernimiento, su capacidad de decidir, su capacidad para poder ser críticos o para tomar decisiones personales o colectivas, pues está obviamente aminorada porque no tiene la información que requiere. Entonces, un país necesita no solamente una gran cantidad de medios de comunicación, sino que esos contenidos de los medios de comunicación sean lo más amplio posible para que la gente tenga la posibilidad de escoger, de seleccionar o de juntar todas las partes para entender un acontecimiento en específico. ¿Cuál es el caso de Colombia específicamente? Colombia en términos legislativos tiene un amplio recorrido que además sirve de ejemplo en muchos países. La Corte Constitucional colombiana ha sido un garante del derecho de la libertad de expresión. Eso no se puede negar. Sin embargo, hay cosas dentro de la legislación colombiana que no permiten que seamos respetuosos en toda la dimensión de lo que es la libertad de expresión. En este momento se discutió, o podemos decir que en este momento se encuentran varias cosas que hay que tener en cuenta. Una es la discusión que se dio para construir una política pública de libertad de expresión para aquellos quienes ejercemos el periodismo. Eso se hizo con el Ministerio del Interior, se hizo alrededor del país, se hizo con las organizaciones de periodistas y ahí quedó un documento que en este momento no sabemos si avanza o no avanza, y está liderado por el Ministerio del Interior. Por otro lado, entonces vienen los acuerdos de paz con las FARC. Esos acuerdos, en el acuerdo 2, hay unos numerales que hablan específicamente de una propuesta sobre el tema de los medios, pero hay que aclarar que ellos lo proponen como una herramienta de participación. Es decir, la radio, la prensa y la televisión son apenas instrumentos para ampliar la participación ciudadana. Entonces ahí hay otros elementos que nos sirven para sumarle. Entonces tenemos política pública y tenemos el acuerdo de La Habana.
pero a raíz del Acuerdo de La Habana también se dieron unas discusiones en el marco de la participación, que es ese Acuerdo 2, y ahí la gente hizo muchas propuestas de qué debería pasar con los medios en Colombia. Y normalmente la gente habla de la necesidad de la ampliación de los medios de comunicación, pero también la ampliación de la pauta publicitaria. A esos dos elementos hay que sumarle lo que han discutido, por ejemplo, con las comunidades indígenas sobre la política de comunicación indígena. Y a eso habría que sumarle como algunas discusiones que se han dado por sectores, porque han habido discusiones con los alternativos, discusiones de televisión, discusiones de radio. Todo eso hay que juntarlo en algún momento y ver a qué es lo que le estamos apostando en este país. No necesariamente tiene que haber una legislación de medios, no tiene que haber una ley de medios como tal. Hay cosas que podemos regular y mejorar. La opción de los 3/3 que hablábamos hace un rato puede ser una opción para Colombia y puede que no. Algunos consideran que vale la pena seguir segmentados por radio, prensa y televisión. Yo personalmente considero que podemos pensar en una ley conjunta, porque además en este momento pues las tecnologías nos invitan a hacer radio, prensa, televisión, internet al mismo tiempo. Entonces, por ejemplo, en el plano del internet, Colombia está un poco rezagada. No ha hablado mucho, no ha discutido mucho de cómo hacerlo, no tenemos muy claro como en la vida cotidiana lo que hace un bloguero, un internauta, el derecho que tiene un internauta a decir y a exigir o a informar. Eso, por ejemplo, nos hace falta en Colombia. Entonces, habría que dar primero una discusión sobre lo que ya existe para poder saber qué es lo que hay y qué es lo que la gente está pidiendo y necesitando. 2, habría que empezar a hacer una sensibilización sobre este derecho como un derecho de todos los ciudadanos. Eso es algo que a veces los periodistas no tenemos en cuenta o que el ministerio tampoco lo tiene en cuenta y hay que hacerlo. Hay que capacitar a toda la comunidad sobre qué es el derecho de la libertad de expresión y por qué es tan importante en términos de democracia. Y tercero, ahí ya podríamos empezar a mirar si la mejor opción para Colombia es una ley de medios más una política de libre expresión más una estrategia que nos permita ver la comunicación como una herramienta democrática. Entonces, lo que tenemos es muchas cosas para trabajar como comunidades, como proyectos de comunicación para garantizar o para darle una alternativa a la gente, a la sociedad, de construir, de que podamos construir conjuntamente, sobre todo en estos momentos que hablamos de reconciliación, que hablamos de la opción de resaltar otras problemáticas y no tanto el conflicto armado, que podamos hacer una propuesta de contenidos, una propuesta de agenda, una propuesta de otro tipo de información que nos enriquezca más como país y como sociedad capaz de convivir en una misma esfera, independientemente de las posturas ideológicas o incluso de las sensibilidades y emocionalidades que tenemos como país.